Se presentó en la semana esta edición bilingüe de María Elena Walsh, Manuelita, cuentos y poemas. ¿Por qué cuentos y poemas? Aparte del cuento de Manuelita, Bueno, pues, En Ortega correlación. bueno, En Ortega, y a Gloria Pereira. en Ortega correlación a las municipales Asunción 2026. A ver, Neri, por favor. Bueno, se presentó en la semana esta edición bilingüe de María Elena Walsh, Manuelita, cuentos y poemas. ¿Por qué cuentos y poemas? Aparte del cuento de Manuelita, está esta canción, Manuelita, Manuelita, dime dónde estás, a dónde vas, perdón. Y con la traducción en guaraní a cargo de María Gloria Pereira, que es de la Academia de la Lengua Guaraní, un hermoso material, y uno va a encontrar dentro de este material a la derecha en español, en castellano, y a la izquierda en guaraní. Y un material que se trabajó, había una vez un árbol tan bueno, y vas encontrando el cuento, una guía didáctica para docentes, para estudiantes, y por ejemplo, la historia de una princesa, su papá, el príncipe, y aquí al costado una traducción al guaraní. ¿Cómo me ha divertido con este material? En serio. Toda la mañana le voy a dedicar 3 minutos y vamos a ver si uno de mis compañeros puede leer esto. ¿Qué tan hábil le va a leer? Ese Gendé Aratiriza, por ejemplo, Aratiriza, Pero ayer cayeron en ese tema del a batalla. Ponele Claudio. y bueno. Pero es que el guaraní es muy expresivo. Sí. Deja mucho. Y en realidad celebramos mucho, Carlos, este tema del guaraní, porque el guaraní fue un idioma muy perseguido. Desde la época de Carlos Antonio López, donde vos sabías que había hasta castigos físicos para la criatura que hablaba guaraní en las escuelas. Castigo físico. Castigos físicos. Si hablaba en guaraní. Si hablaba guaraní. Ponerle que el lunes hablaba Carlos Báez. Le daban tipo un anillo, un anillo, le daban a Carlos Báez. El martes hablaba en guaraní Bojara. Se le sacaba un anillo, pasaba Bojara. Pobre el que hablaba guaraní el viernes. Porque ese era el que le iba al castigo final. El castigo de todos. De todo. Era leccionador, o sea, era El de Uruguay. El de Uruguay frente a ¿Cuántos todos. latigazos por hablar guaraní? Frente a todos sus compañeros. Pero era una forma de ir demostrando, porque lo que decían que al ser un idioma indígena, Sí. era el idioma inculto. Salvaje, Claro. de los ignorantes, de todo. Y ese es el valor que hoy tiene, por ejemplo, una publicación como esta, con la traducción que hizo la profesora María Gloria Pereira. Es fabuloso porque posesiona al guaraní en un sitial de relevancia, y más todavía conociendo el trabajo de la profesora María Gloria, que ya lleva varias obras traducidas al guaraní, entre ellos, por ejemplo, Mafalda, una obra mundialmente conocida, que tenía ya traducciones a varios idiomas del mundo, y ella le dio el toque especial cuando le tocó traducir Mafalda al guaraní. Y así se fueron sumando varios otros. Ella fue, El Principito. Príncipe I. Sí. Manuelita, hoy conmigo Pehuajope. Y pehuajó es el nombre de una planta tan común en Paraguay, que abunda en las zonas húmedas, en los arroyos, que uno suele pasar por allá, una especie de bananita. ¿Sí? Y hay ciudades, compañías, barrios ya en Pehuajó, Pehuajomí, muchos lugares. Es una oportunidad tan linda esa de la traducción, repito, de Manuelita, y allí también demostrar lo que decía, la expresividad guaraní, a través de una persona que conoce mucho de lo que es la semántica, y en este caso en particular, cómo aplicar eso a la traducción, como repito, es la profesora María Gloria Pereira.